Cuando se menciona Australia, se viene a la mente su diversidad natural y zonas turísticas, pero siempre se deja a un lado su cultura nativa, sobre todo la aborigen, siendo considerada, pero no confirmada, como la población humana más antigua que vive fuera de África y con un origen de hace más de 65.000 años. A lo largo de la historia, estos han sido los habitantes de Australia por generaciones, aunque esto no es visto igual por la sociedad actual. Desde sufrir bajas humanas provocadas por el genocidio durante la colonización hasta la negación total de sus derechos, los aborígenes siguen experimentando injusticias que no les permiten vivir justamente en su propio territorio. La situación se ha vuelto aún más caótica por las acciones de las autoridades al convertir este trato despectivo y racista en uno naturalizado por las leyes. Ante esto, los nativos tratan de alzar su voz en un país que les prohíbe una vida digna a sus propios habitantes. Los aborígenes han luchado por su reconocimiento y respeto por parte de las autoridades australianas ante las actitudes colonialistas que persisten en la nación. A pesar de sus intentos, aún siguen sufriendo injusticias que ponen en peligro la diversidad cultural, como también su vida, subsistencia, aunado por supuesto a la negación de derechos como por ejemplo la falta de empleo, el racismo, problemáticas que viven en su día a día. Conforme pasa el tiempo, las autoridades se han vuelto más represivas, con acciones notorias hacia quienes descienden de los primeros habitantes del territorio, quienes solo desean tener lo que todo ser humano merece por derecho: reconocimiento y la posibilidad de ser tomado en cuenta en las decisiones de su nación. Además, hay que tener claro que estos han habitado por más de 65.000 años en ese país, incluso mucho antes de la llegada de los colonos ingleses. Muchas culturas aborígenes en el mundo han sufrido innumerables injusticias a lo largo de la historia del expansionismo imperialista. Episodios estos llenos de crueldad, violencia e ignorancia que predominó en distintos hitos de la evolución humana, entre ellos los protagonizados por los colonizadores con pensamientos de superioridad, cegados por creencias religiosas y en otros casos por gusto del poder y control sobre otros, que destruyeron y borraron la existencia de pueblos enteros por ser diferentes y contrarios a los intereses y creencias de los invasores de sus tierras. Casos como los expuestos se puede ver en la historia de diversas naciones indígenas a lo largo del globo terráqueo, aunque una de las más lamentables y trágicas se registró en Australia, país que sigue con una aura racista en contra de los nativos, misma que parece no tener fin pese a años de denuncias. Para comprender la situación actual que viven los aborígenes en Australia y el actuar de las autoridades, se deben saber dos factores determinantes de su historia: el hallazgo de Australia y su posterior colonización por parte de los ingleses. A diferencia de otros territorios como los del continente americano o africano, el país más grande de Oceanía y el sexto del mundo fue desconocido por muchos años por europeos, pero no para sus originarios. Según las teorías, se cree que los aborígenes australianos han vivido en el lugar desde hace más de 65.000 años y que llegaron desde Asia al norte de Australia en embarcaciones primitivas. Pero otra hipótesis reza que los primeros migrantes salieron de África hace unos 70.000 años, que de ser cierto, se convertirían en la población humana más antigua que vive fuera de África. Con una diversidad cultural compuesta por leyendas, deportes, conocimientos en astronomía, música, cocina y pintura, organización social y uso del boomerang, lograron vivir en paz entre los grupos de Australia y los isleños del Estrecho de Torres hasta la llegada de los extranjeros. Las aproximaciones extranjeras al territorio australiano fueron tardíos en comparación con otras zonas del globo terráqueo. Mientras que los españoles, portugueses, franceses e ingleses se expandieron por América, África y parte de Asia, Australia quedó en el limbo por años. Con pocos conocimientos de su existencia, siendo registrada de forma esporádica por navegantes, no se materializó una exploración, o por lo menos se confirmó alguna, hasta 1770, cuando el navegante británico James Cook, quien venía de Nueva Zelanda, desembarcó y exploró las tierras hasta el momento desconocidas por otros humanos. Terminada la exploración de Cook, se dio inicio en 1788 a la colonización inglesa de Australia, motivada por el potencial económico de sus tierras, además de convertir el territorio en una gigante prisión.
Con la llegada de los nuevos habitantes, deseosos de control absoluto y avalados por la declaración del gobierno real británico de Terra Nullius, que les dejaba utilizar y dominar las tierras sin dueño, aunque éstas los tuviera, los ingleses consideraban a los nativos australianos como no humanos y por ende estaban en el derecho de defender los territorios, así fuera con el uso de la fuerza. De los aproximadamente 900.000 habitantes que habían en total, la población se redujo a 300.000 individuos en un genocidio sin igual que destruyó por completo la cultura antigua australiana. Tras la colonización en Australia, se tuvo registro del único caso en el que la población autóctona e invasores hicieron acuerdos en función del Tratado de Batman, mismo donde el empresario australiano John Batman negoció el robo de tierras en los alrededores de Port Phillip, cerca de la actual ubicación de la ciudad de Melbourne, con unos ancianos del pueblo aborigen Urunjeri. A pesar de ello, el tratado fue declarado nulo alrededor de 1835 por el gobernador de Nueva Gales del Sur, Richard Bourke, quien alegó que el pueblo Urunjeri no tenía derecho alguno a negociar tierras porque ya era propiedad de la corona. Aunque la hazaña de Batman es admirada en la actualidad, existen dudas sobre su veracidad y buena intención en ello, dado a las interrogantes sobre cómo se llegó a realizar dicho tratado, si se toma en cuenta las diferencias en lenguas e idiomas entre los Urunjeri y Batman, aunque esto no impidió que su protagonista descartara su validez, defendiendo la supuesta veracidad hasta su muerte en 1839. Aunado al proceso de exterminio físico que duró décadas, también se realizó uno de color, al cual se le otorgó el nombre de las generaciones robadas. Entre 1910 y 1970 se llevó a cabo un proceso llamado políticas de asimilación que consistió en la separación forzosa y obligada por parte de las autoridades australianas de infantes aborígenes de sus familias y reubicarles en los asentamientos blancos para así realizar una limpieza étnica total, donde no existirían los nativos junto a sus creencias y cultura. Se calcula que el número de víctimas fue atroz, más de 100.000 jóvenes menores de edad arrancados de sus madres y padres. Pese a que en la década de los 70 se informó de la finalización de esta práctica, para finales de los 90 e inicios de los años 2000, el tema salió a la luz pública y se convirtió en uno de los peores exterminios de la historia reciente. En 1997, con la presentación al Parlamento del informe de la Investigación Nacional sobre la separación de los infantes aborígenes e isleños del Estrecho de Torres de sus familias, titulado Traerlos a casa, en castellano, y de la mano de la Comisión de Derechos Humanos e Igualdad de Oportunidades, actualmente llamada Comisión Australiana de Derechos Humanos, se evidenciaron las leyes, prácticas y políticas del pasado que ayudaron a la separación forzada de niños y niñas, promovidas por más de 50 años en territorio australiano. Luego de presentado, las generaciones robadas dejó de ser tabú y un tema apartado o poco mencionado al mostrarse a detalle las múltiples injusticias perpetradas contra los originarios australianos por su color de piel y cultura, en un episodio oscuro donde se intentó erradicar en su totalidad y de todas las formas a la población nativa, misma situación que persiste en la actualidad. En 2008, varios testimonios se plasmaron en el programa de actualidad del canal de televisión RTVE que dejaron en claro el trato recibido por ser nativo y las cicatrices que, aunque luego de décadas, siguen afectando a los dueños originarios de Australia. Como el caso de Deborah Hopkins, de su abuela y madre casada con blancos y lo que tuvo que vivir al ser separada de su familia. En 1961, las autoridades nos cogieron a mí y a mis hermanos y nos separaron. Tenía solo 18 meses y no me acuerdo, pero mis hermanos lo recuerdan con el miedo y el dolor por cómo nos separaron. Entraron sin llamar a la puerta y nos raptaron sin vestidos ni objetos personales. Nuestros padres no pudieron hacer nada. Éramos 4 y luego nos separaron. Sabía que la gente con la que vivía no eran mis padres porque abusaron de mí de forma terrible. En el mismo año, Australia vivió un escenario sin precedentes que impactó a la comunidad aborigen y a las víctimas de las generaciones robadas, cuando le exigieron al primer ministro australiano de entonces que emitiera una disculpa simbólica
por los actos cometidos en contra de su diezmada población. Por el daño, el sufrimiento y el dolor de estas generaciones perdidas, sus descendientes, y por las familias que dejaron detrás, pedimos perdón. A las madres y padres, a los hermanos y hermanas, por haber roto familias y comunidades, pedimos perdón. Y por la indignidad y la degradación que hemos infligido a un pueblo orgulloso y a su cultura, pedimos perdón. Estas declaraciones en su momento despertaron optimismo en los aborígenes, dado que era la primera vez que autoridades blancas aceptaban los malos tratos en contra de las infancias indefensas. La disculpa nacional fue importante porque durante mucho tiempo el primer ministro anterior se había negado a pedir perdón. Pero ahora hay que hacer algo más. Estamos recogiendo información para que las familias tracen su árbol genealógico y así obtener un sentido de identidad. La situación desde entonces lo que ha hecho es empeorar para la comunidad autóctona australiana, incrementando las trabas legales y la imposibilidad de los nativos por obtener el derecho a ser escuchados y tomados en cuenta en las tierras que por derecho y tiempo de estadía les pertenecen, teniendo que luchar en contra del abuso gubernamental que conforme pasa el tiempo sigue teniendo una actitud racista y supremacista en contra de las nacionalidades nativas. Con un pasado colonialista perverso lleno de injusticias en contra de los nativos, como un exterminio casi total, la negación de sus derechos e imposibilidad de expresarse, así como de ser tomados en cuenta en las decisiones sobre sus tierras o el curso de la nación, actualmente Australia posee una imagen engañosa que en años recientes ha salido a la luz con diversas pruebas que respaldan lo que la comunidad aborigen y los defensores de la misma intuían, un racismo claro y contundente. En 2023 ocurrió un hecho insólito cuando se votó mayoritariamente el no en el referéndum que enmendaría la constitución del país para concederle a los nativos un escenario de opinión sobre las decisiones legislativas y gubernamentales que les afectan. Esto, lejos de parecer un simple retroceso, da expectativas de una consolidación continua de la postura colonial y racista hacia los indígenas de Australia. En los últimos años, hasta la actualidad, los aborígenes australianos recibieron ataques considerables a su libertad y derechos que por ser humanos y autóctonos deberían tener. Pero ante un entorno netamente racista y discriminatorio por parte de las autoridades mestizas, esto no se ha podido garantizar. La exclusión de esta población provocó que muchos de ellos cayeran en adicciones a los estupefacientes, delincuencia y desempleo, además de sufrir brutalidad policíaca. Muchos males que se complementan con la pobreza y precarias condiciones en las que vive gran parte de la comunidad autóctona. Para finales de 2013, el reportero, escritor y cineasta australiano John Pilger estrenó su documental Utopía, donde plasmó la pobreza y las condiciones deplorables de los aborígenes del norte de Australia, misma que era similar para el momento en gran parte de la comunidad. ¿Por qué en uno de los países más ricos del mundo la gente vive en condiciones que normalmente se asocian con África y la India? ¿Por qué hay niños que mueren de enfermedades que podrían prevenirse? Mientras que en la misma calle, en Alice Springs, los niños blancos viven como en cualquier sociedad desarrollada. ¿Por qué hay tal disparidad y por qué la gente no habla de ello? Pilger criticó el actuar que han tenido los medios de comunicación al mostrar de forma errónea y despectiva a los nativos. La mayoría de los medios de comunicación en Australia retrata a los pueblos indígenas con estereotipos de borrachos. Esto implica que no hay esperanza, o muy poca. Quiero decir que hay algunas cosas muy básicas
que se podrían lograr de un día para otro y tienen que ver con el cuidado de los niños, la ayuda a las familias pobres y el llevar servicios básicos a las comunidades remotas. A pesar del supuesto proceso de reconciliación de las autoridades australianas hacia las comunidades aborígenes, la violencia y el desprecio hacia ellos no cesó en los últimos años. Cuando gente no indígena viene aquí no pueden percibirlo. Para ellos solo es una gran roca llamada Uluru. Pero para nosotros representa nuestra manera de entender la vida, la creación de la historia de nuestros ancestros, incluso los mismos ancestros que aún están ahí. Para 2017, y luego de más de 10 años de lucha de la comunidad Arangú para evitar la profanación de su sitio sagrado, las autoridades australianas restringieron el paso a Uluru, prohibiéndose el caminar y escalar en el monolito, considerado desde 1987 Patrimonio de la Humanidad. En el mismo año también se inició la lucha indígena en contra de la minería, misma que afectó al ecosistema y al estilo de vida de los nativos al materializarse el proyecto del gigante minero indio Grupo Adani. La mina Carmichael, en el estado australiano de Queensland, comenzó a producir en 2021 a pesar de las fuertes protestas locales ante las consecuencias ambientales que esta produciría, como el aumento de emisiones de CO2 o los daños considerables a la Gran Barrera de Coral por su cercanía con ella. Los reclamos de los aborígenes no solo fueron ignorados, sino despreciados por las autoridades blancas al declarar el primer ministro Malcolm Turnbull que los reclamos de títulos nativos no obstaculizarían el proceso de aprobación y que la minera Adani seguiría con sus planes para buscar financiación, convirtiéndose en ejemplo de cómo el poder gubernamental hace caso omiso a los reclamos ancestrales pese a fundamentos sólidos de afectación generalizada. En 2021, aunado a los estragos provocados por el cambio climático, los aborígenes de las islas del norte de Australia demandaron al gobierno para obligarlos a protegerlos de esta realidad ambiental, exigiendo recortes en las emisiones de CO2. Un caso de minería que sí demostró su daño a las comunidades aborígenes es el de la minera Rio Tinto, que a finales de 2022 firmó un acuerdo de restitución con la comunidad aborigen Hutu Kunti Kurrama, dado que Rio Tinto defendió en un principio la destrucción del lugar por haber recibido la aceptación del gobierno australiano. En los últimos años se registraron múltiples casos de brutalidad policíaca contra indígenas, muchos encubiertos por las propias autoridades y sin mucha repercusión hacia los perpetradores de estos hechos, como el caso de Patrick Kumailji en 2019, que demostró el trato inhumano de los efectivos policiales, el encubrimiento de sus actos y la cruda realidad del actuar policial hacia esta comunidad. Para 2023, las cifras de encarcelamiento se volvieron alarmantes, arrojando resultados que indicaban que de los menores de edad detenidos, más del 50% eran de origen indígena, mientras que el de los adultos aumentó también pese a las propuestas del gobierno por reducir la cifra. En octubre de 2023, la decisión del no, con un 55% de apoyo, se sobrepuso sobre el 45% del sí ante la propuesta que, de cumplirse, lograría que los aborígenes estuvieran incluidos en la Constitución australiana y obtuvieran un órgano asesor del Parlamento. Esto significó una exclusión clara que no pudo ser distorsionada o manipulada por las autoridades, como también un mensaje claro a los nativos que no eran bienvenidos en las decisiones y discusiones sobre la nación en la que habitan desde hace miles de años. Quiero reconocer esta noche que para muchos aborígenes e isleños del Estrecho de Torres, esta campaña ha sido dura de llevar y este resultado será muy difícil de digerir. El 2024 tampoco fue prometedor para la comunidad aborigen australiana, existiendo aún resentimiento por los malos tratos y negación de sus derechos. En enero, en la celebración del Día de Australia, miles de personas se reunieron en Melbourne, Sydney, Canberra y otras ciudades de Australia para protestar contra la discriminación hacia los aborígenes en el día que conmemora el inicio de la colonización británica. Los activistas y la población en general consideraron que la celebración de este día es conmemorar el periodo de discriminación y despojo de los pueblos aborígenes sin la negociación de un verdadero tratado.
También se hizo notar en el altercado durante la gira por Australia y Samoa del rey Carlos III y la reina Camila en octubre último. Al terminar el monarca inglés su discurso ante el Parlamento australiano, la senadora aborigen Lydia Thorpe increpó al rey al expresar desprecio hacia su imagen, gritando lemas anticoloniales como «Devuélvanos nuestra tierra» o «Denos lo que ustedes nos robaron». Alegó además «No eres nuestro rey» y condenó el genocidio realizado durante la colonización, como también el robo sistemático de infantes aborígenes en el periodo de las generaciones robadas, esto antes de ser retirada de la sala. Aunque pueda ser considerado bochornoso o ridículo por muchos, la acción de Thorpe fue una respuesta contundente a la pretendida reconciliación de la monarquía imperialista. Por el momento, el gobierno australiano aún no acepta a los aborígenes como debía ser, mientras siguen quitándoles la oportunidad de ser escuchados y ayudar al bienestar de su población nativa. Aunque cabe resaltar el considerable cambio en los últimos años de la sociedad, la cual ha podido comprender la gravedad de la situación y alzar la voz por quienes son censurados por querer mantener viva sus tradiciones y cultura, lo que lleva a esta comunidad originaria a seguir la lucha contra un sistema colonialista que pretende borrarlos de forma sistemática y plantea un dudoso escenario este 2025 entre ambas civilizaciones. Los aborígenes australianos, a pesar de las innumerables injusticias que han vivido generación tras generación, contándose asesinatos en masa, robo de sus derechos, opinión, salarios y hasta de sus propios hijos y familiares, en un contexto oscuro de la historia australiana, han seguido con su lucha para integrarse en la sociedad y mostrar con pruebas los sucesos que han sido difíciles de ocultar o distorsionar por las autoridades. Casos como el de Australia se han repetido a lo largo y ancho del globo terráqueo, como en el continente americano y africano, donde los colonos trataron de desintegrar todo sobre los aborígenes, su historia, su cultura, su propia existencia. Pero destaca Australia de manera particular porque ha continuado el pensamiento y trato colonialista en una época donde los derechos humanos, libertad de expresión y de culto son conceptos ya bien conocidos por la sociedad en general, como también el rechazo al racismo y el apoyo a los ancestros e historia de la nación. Por el momento, no parece existir un escenario para un mayor apoyo a la decisión de incluir y respetar a los aborígenes, siendo su futuro, conforme pasa el tiempo y crece la violencia y racismo, dudoso e incierto. Así llegamos al final del programa. Como siempre, les invitamos a que permanezcan en sintonía de Telesur, que nos sigan en redes sociales y desde ya tenemos una cita la próxima semana en una nueva edición de Entre Fronteras. Hasta entonces.